el principio de Dependency Inversion Principle. Que hay gente que dice Dependency Injection. Dependency Injection, vamos a verlo más adelante, que no es lo mismo el principio que el patrón. Dependency Injection es un patrón y Inversion es un principio, ¿no? Pero bueno, para no enredarnos tanto, aquí Dependency Inversion Principle lo que dice es como que invertir la dependencia. Básicamente hay varios conceptos grandísimos, pero lo que se resumen en una parte más pequeña es que nosotros en todos los niveles debemos depender de abstracciones, no de implementaciones. Debemos depender de abstracciones, no de implementaciones. Y aquí tenemos un ejemplo que es la imagen que pueden ver a la derecha, que de una forma lógica podemos ver cómo nosotros, si tenemos un tomacorriente, la pregunta es, ¿agarrarías tú el enchufe y lo soldarías al tomacorriente? Si lo soldas al tomacorriente ya haces dependiente el tomacorriente de ese enchufe, ¿no? Porque lo estás soldando, ya más nadie puede utilizar el enchufe para más nada. La idea de nosotros es que nuestras entidades de software que desarrollemos sean enchufables, que la persona que vaya a utilizarlo pueda enchufar un tomacorriente, una lámpara, enchufar una máquina de afeitar, una máquina de pelar, lo que sea, ¿verdad? De manera que sea enchufable. Ese es el objetivo de nosotros con este principio, crear entidades que sean, de alguna forma diciéndolo, enchufables, ¿no? Que yo pueda cambiarle la implementación y no depender. Bueno, aquí ahora vamos a ir al patrón en sí. El patrón con que nosotros vamos a implementar la inversión de dependencia es el inyección de dependencia. Se parece bastante el nombre, pero no es lo mismo. Aquello es un concepto, es un principio, y esto es un patrón que sí está definido, que sí se sabe cómo se debe de implementar y está más que comprobado, ¿eh? Y aparte de eso, después más adelante vamos a ver un antipatrón que también se puede ver aquí, que es el Service Locator. Pero bueno, de momento este principio lo que dice, si tenemos una clase A y un servicio que puede ser otro objeto, que es una dependencia, ¿no? Bueno, alguien me puede decir qué es lo que, con sus palabras, qué es lo que es una dependencia a nivel de clases, qué son las dependencias, para ver si tratamos de... Los include. Cuando es un include, básicamente estás necesitando otro objeto para incorporar poder acceder a él. Exactamente, es decir, todo lo que mi objeto utilice o utilice para funcionar, todo lo que mi objeto use es una dependencia. Es decir, los using que tienen arriba, bueno, a veces ponemos using que no tiene nada que ver con lo que usamos, ¿no? Pero bueno, todo lo que mi objeto utilice son dependencias que tiene ese objeto. Vamos a verlo en la práctica, pero la idea de la inyección de dependencia es que nosotros no debamos depender de implementaciones específicas, no debemos depender de un objeto específico, no tengo que decirle qué objeto voy a utilizar, sino debemos depender de abstracciones. En C# este comentario se traduce en depende de interfaces, es decir, programa para interfaces, no para implementaciones. De manera que la idea es que si yo la clase, en vez de enchufarla directamente o soldarla a una implementación específica, yo le digo que lo que va a usar es una interfaz, el cliente de esta clase o el que vaya a usar esta clase se le da la libertad de darle en la implementación que quiera. Ya puede ser la implementación del servicio A, o si estamos haciendo un unit test podemos meterle un fake, una implementación fake, que lo que va a hacer es hacer el fake, por supuesto. Vamos a ver aquí en el código. Bueno, primero que nada tenemos el read books data. Aquí lo que vamos a hacer es meter esto en una interfaz, ¿verdad? Que la parte interesante de esto es que cuando nosotros estamos desarrollando código, nosotros estamos de cierta manera haciendo como una artesanía, ¿no? Estamos haciendo una obra de arte en cierto sentido, de que podemos hacer una chapucería o podemos hacer las cosas que queden bonitas, ¿no? Vamos a ver aquí que en el caso de las interfaces, nosotros tenemos que lograr que las interfaces sean generalizaciones y las implementaciones sean, pues, especificaciones. Vamos a ver, en el caso del read book data, por ejemplo, cuando nosotros vamos a crear la interfaz, vamos a hacerla bien genérica, ¿verdad?
Esto va a ser eBooks Data Provider. Y aquí hay una cosa diabólica que tiene Visual Studio, que es que hay una cosa aquí que es Extract Interface, que esta cosita de IntelliSense automáticamente te extrae los métodos, te los mete en interfase. Esto es un arma de doble filo, ¿no? ¿Por qué? Porque como vamos a ver ahora, por ejemplo, en este método, cuando nosotros creamos la interfaz, si utilizamos aquel extract, te va a crear una interfaz de esta forma. Pero, como dijimos, la interfaz tiene que ser bien genérica, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa aquí con esta interfaz? Estamos haciendo que esta interfaz sea dependiente de un string. De un string, ¿verdad? ¿Qué pasa si mañana queremos sustituir el string por otro concepto, por un web service, como decía, o por otra cosa? Marchamos, ¿verdad? Porque hicimos que nuestra interfaz sea... ¿Cómo fue? Hicimos que nuestra interfaz sea dependiente del string. Por lo tanto, nuestra interfaz tiene que ser bien genérica y uno tiene que abstraerse de alguna forma y decir, yo quiero y pensar como que meterse en la cabeza del cliente o meterse en otro mundo y decir, bueno, ¿qué pasa si esto mañana cambia? Uno tiene como que meditar todo eso y hacer lo más genérico posible esto, de manera que yo, por ejemplo, aquí voy a decir, voy a eliminar el string de aquí y el string vamos a dejarlo para la implementación porque es un detalle de implementación, no voy a dar mi interfaz a eso. Aquí, vamos a crear una implementación, vamos a hacer una nueva clase. Ahora, en la clase sí, yo voy a ser bien específico. En esta implementación específica va a escribir el código, va a leer el código, va a leer los libros desde un string, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí una implementación que sea string books. Luis, ¿acaso empezaste a atacar a solucionar tu S, la de Single Responsibility? ¿Ya empezaste a crear las clases con una responsabilidad única? ¿No? Sí. Aquí la idea de esto es, muchas veces también hacemos otra cosa que es ponerle el mismo nombre que tiene la interfaz, se lo ponemos a la implementación, ¿ves? Como que la interfaz muchas veces no es genérica y la implementación tampoco es genérica y nadie es genérico, entonces todos tienen el mismo nombre. Realmente aquí vale la pena aclarar de que esta implementación es de tipo para la implementación de los streams. Si mañana hay otro web service, el usuario puede poner web service, book, data provider. Un ejemplo que les pongo, ¿no? Pues aquí creamos nuestra clase. Y aquí adentro, ahora sí vamos a buscar acá el código y se lo vamos a meter a la implementación. Bueno, vamos a implementar y book data provider, ¿no? Hacemos ayuda a este amiguito del bombillito este y le pegamos el código acá adentro. Lo que sucede es que aquí me está pateando, por supuesto, porque me dice que el string, bueno, primeramente hay que poner el using. Me está diciendo que este objeto no lo entiende, ¿no? Este objeto se lo vamos a meter al constructor. Es decir, el que va a usar esta clase tiene que suministrarme este objeto, ¿verdad? Ya, es decir, que este objeto va a depender de esta implementación. La generalización de nosotros no depende de eso. Lo pegamos aquí, un atributo privado. A mí me encanta el ReSharper, porque ReSharper uno le da aquí y te completa todo este código, te pone el atributo privado, te pone la igualdad, te hace todo, pero bueno, aquí estoy usando el Visual sin ReSharper, que es un poco... que ir adaptándome, como ya me van a sacar de Costar, ya por lo menos estoy desadaptándome de lo que es usar el ReSharper. Entonces, aquí entonces ya le decimos this.string. Ya. Tenemos nuestra clase
que el string lo recibe por parámetro, ¿verdad? Ya. De igual manera es con los demás. Los demás hacemos lo mismo, es decir, aquí ya esto lo podemos borrar en esta implementación. Los demás hacemos lo mismo. El parser, esto es recursivo como lo decíamos, ¿no? Aquí vamos a hacer el parser. Para el parser vamos a crear una interfaz que va a ser ebooks parser, ¿no? La etiqueta que le vamos a poner va a ser con esto público antes que después me parezca. Nosotros sí vamos a hacer esto genérico, ¿verdad? Aquí book parser, por ejemplo, si aquí arriba dice book parser, aquí yo no tengo que volver a hacer el repetitivo, poner parse books, aquí voy a poner directamente parse y ya queda correcto, ¿eh? Pues cuando yo llame esto va a decir el book parser.parse. Queda claro, ¿no? Que uno ya va creando sus generalizaciones. Qué palabra más rara, ¿eh? Y de igual manera entonces le hacemos la implementación, que va a ser una clase que va a decir lo mismo, implementar. Entonces vamos acá al código IO este y no es este. Vamos a copiar este código para ahí. Correcto, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede aquí? Como se pueden ir dando cuenta, tenemos que hacer el mismo trabajo con este y con este. Lo primero que hay que decir es que el código, cuando nosotros refactorizamos, ya nos dimos cuenta de que cuesta trabajo. Hay que elaborarlo, ¿eh? No es una cosa de que el programador que llega y dice vamos a programar de forma procedural es el más rápido del mundo. Ese programador te programa en 5 minutos todo el código que tú quieras. Pero a la larga, cuando nosotros vamos a ir viendo a través del curso o a través de estos trainings, a la larga, cuando nosotros queremos ir añadiendo de funcionalidades y cambios a nuestro sistema, ese programador que hizo el código procedural se va a dar cuenta que si no refactoriza, el código va a ser muy débil, porque cualquier cambio que haga se va a romper todo, ¿eh? No se va a poder hacer unit test, no se va a poder hacer nada, ¿eh? Nosotros con el pasar del training, la idea es que vamos viendo las potencialidades que nos da de reusabilidad y de adaptabilidad a este tipo de código. Yo aquí usé Git y por lo tanto ya tengo el código refactorizado al punto de que está ya todas las interfaces y todas las implementaciones hechas. Vamos a saltar hacia ahí para no tampoco pasando la vida aquí escribiendo este tipo de refactor, ¿verdad? Antes que se... Este es el Visual Studio 2017 Community, que es gratuito. Déjame guardar esta... Déjame guardar este pequeño cambio tan hermoso que hicimos hoy. Y vamos a partir entonces ya a dar un salto hacia el Refactoring for Abstraction. Es decir, el primer refactoring que hicimos fue refactoring para aclarar el desastre que estábamos viendo, ¿no? Lo aclaramos de cierto punto que lo llevamos a método. Ahora el segundo refactoring que nosotros hacemos es refactoring para abstraer. Ahí vamos a aplicar la inyección de dependencia o el Dependency Inversion Principle para nosotros abstraernos de cada una de esas implementaciones. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ahora? ¿Qué es lo que sucede aquí? Cuando nosotros programamos para interfaces, no directamente ya no estamos haciendo que nuestro código cumpla con el patrón de inyección de dependencia,
Simplemente con tener interfaces e implementaciones no estamos haciendo eso. ¿Por qué? Porque el programador puede llegar aquí y decir, ¿cómo vamos a resolver esas implementaciones? Y decir, bueno, aquí necesitamos vamos a ir al principal, perdón. Aquí al ¿verdad? Pero bueno, mira que claro quedó, es decir, las 300 líneas de código quedaron en 30 líneas, ¿verdad? Y queda bien claro cuál es el objetivo de este método. Y las dependencias se quedan delegadas en otras interfaces, ¿verdad? Entonces aquí, si nosotros en lugar de... Aquí yo puedo directamente llegar y decir Book Data Provider, la interfaz esta, recibe new stream Book Data Provider, ¿verdad? Aquí sucesivamente también puedo decir new simple book parser. Y aquí adentro entonces tenía que ponerle new y los demás dependencias que tiene el parser, ¿no? Que es el validator y el otro, y entonces al otro tengo que poner el login. De esta manera es lo que se llama un code smell, que son códigos sucios, ¿no? Cuando nosotros estamos escribiendo código o leyendo código y vemos un new así dentro de un constructor, que eso se lo estoy diciendo porque ya se dice que hasta el new es un code smell. Ahí la gente muy que vive por esos principios ya dice que new ya es como una mala palabra. Exactamente. No es así. Cuando yo me pongo a leer código, ¿qué problema tiene el new este? A ver, dígame ahí. Y no sé qué palabra es tan fácil. Intentaste te pegaste cuenta cuenta. de dependencia con la implementación. Exactamente. Es decir, esto estamos soldando la lámpara a la pared, ¿verdad? Estamos soldándole esta implementación a esta otra. Esta dependencia a esta implementación, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo quiero hacer unit testing? Si quiero hacerle un unit test a este método, ¿cómo puedo hacer eso? Es decir, no existe, a ver, sé que hay unos frameworks de unit test que trabajan en el código intermedio y añaden código, es una cosa rara, pero los frameworks de unit test clásicos que nosotros tenemos no tienen forma de hacerle un fake a este tipo de clases. ¿Por qué? Porque nosotros cuando metemos el new aquí, no hay forma de yo meterle una implementación fake. Por lo tanto, estamos perdiendo dos cosas. En primer lugar, estamos perdiendo la posibilidad de que el cliente que vaya a usar esta clase le cambie la implementación y la clase no tenga que cambiar. Y en segundo lugar, estamos perdiendo la posibilidad de hacer unit test porque no tengo forma de meterle un fake. Como veíamos, la forma que nos plantea de la inyección de dependencia es que le metamos aquí en el constructor. Nosotros vamos a ver que hay otra forma de hacer la inyección de dependencia, pero la más clásica es la inyección por constructor. Es decir, aquí en el constructor de nuestro objeto le metemos la dependencia directamente y Book Data Provider. Así. Y lo igualamos aquí, así de simple, ¿eh? De esta forma, con un pequeño cambio en el código que nosotros hicimos, ya logramos que nuestro código sea enchufable, que el cliente le pueda meter la implementación que le plazca. Estamos cambiando, eso se llama inversion of control. Estamos cambiando el control que antes tenía esta clase sobre la instancia, ahora se la damos al usuario de la clase. El que va a usar esta clase, el programador o quien sea que vaya a usar esta clase, es el responsable de poner la implementación que él considere necesaria. Por lo tanto, él puede meterle una implementación A, o puede meterle un fake, o puede meterle whatever, ¿no? O sea que bueno. Hasta aquí creo que queda más o menos bastante claro, ¿no? ¿Cuál es la idea del concepto? Lo que pasa es que nosotros aquí vimos el dependencia inversion a nivel de clases. Es decir, a nivel de clases, cada clase tiene una responsabilidad y la demás la delega utilizando
inyección de dependencia, ¿verdad? Pero rápidamente vamos a hacer un paréntesis, y como mucho le gusta lo que es la arquitectura y ese tipo de cosas en el software, vamos a ver a nivel de assemblies, o a nivel de paquetes, o a nivel de más macro, cómo esto funciona también. Porque el principio no se aplica solamente para las clases, sino que se aplica también para los proyectos. En este caso, cada uno de estos proyectos es un assembly. Y este proyecto, aquí en la referencia, tiene ciertas dependencias. Podemos decir que hay 3 tipos de dependencias. Existen 3 tipos de dependencias diferentes. Están las dependencias first party, ¿no? Es decir, eso es como en los videojuegos, que ahora salió el E3 hace poco. Yo no juego mucho, pero bueno, estuve al tanto más o menos ahí. Por ejemplo, llega Nintendo y hace sus juegos clásicos, el Super Mario Odyssey, y el otro, y el Zelda, y todos esos videojuegos, ¿no? Esos son juegos que son first party, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hizo la misma Nintendo. Ese es el first party. Los third party, que son los juegos de terceros, ustedes sean los que hacen otras empresas para la plataforma de Nintendo, ¿no? Aquí es algo similar. Aquí nosotros tenemos dependencias first party, que sería el boot processor. Tenemos dependencias third party, que sería el LightDB, que es el que hizo otro equipo de desarrollo, que no fuimos nosotros. Y tenemos dependencias, que son unas cuantas, que son del .NET Framework. Esos son los 3 tipos de dependencias que tenemos. First party, la que hicimos nosotros aquí, que tenemos acceso al código fuente. Third party, la que hizo otro equipo. Y del .NET Framework, que son las que hizo los chicos de Microsoft. Ahora, aquí a la hora de yo tener los proyectos, cuando yo a este proyecto le hago la referencia, aquí añado la referencia a este otro proyecto que es el boot processor, todas las referencias que tiene este boot processor van a pasar automáticamente para el lado de acá también. Es decir, cuando nosotros compilamos este código y lo ejecutamos, nos damos cuenta que si vamos aquí a Open Folder, si vamos al bin, nos vamos a dar cuenta que estas dependencias del LightDB, por ejemplo, yo no la incluí en la aplicación, en el proyecto de consola, pero automáticamente al hacer referencia al otro proyecto que la incluye, viene para acá también incluida, ¿no? El paquete viene completo. A eso es lo que se le llama, el Entourage Anti-Parent. Aquí puse esta imagen porque parece que hubo una serie que hubo hace un par de años que se llamaba así también. Se llamaba El Séquito, ¿no? Entourage. Y es así, es un séquito. Es como que tú incluyes las implementaciones, pero detrás de esas implementaciones vienen todos los detalles. Es decir, tú incluyes las interfaces, pero detrás de esas interfaces viene todo el séquito este de implementaciones con sus referencias y demás y demás. ¿Qué pasa? Que aquí, por ejemplo, si tenemos un controlador que usa este servicio, automáticamente este controlador va a tener las DLL del Hibernate, del ORM. ¿Por qué? Porque con el séquito se van a ir metiendo de aquí para acá, de aquí para acá, y como uno hace referencia a otro, pues entonces este va a tener referencia de todo el mundo, que al final no le interesa, ¿no? El objetivo es que utilicemos el patrón de escalera, el Stairway, que lo que dice es que básicamente, para salir de este punto ya, la idea es que nuestras interfaces tienen que estar en un proyecto diferente al de las implementaciones. Eso es básico, ¿eh? Nosotros en Costar se hace así también. Están las interfaces en un proyecto y las implementaciones en otro proyecto. Incluso en otras soluciones están, ¿no? Pero la idea es que están en diferentes proyectos, básicamente, ¿no? Por lo tanto, aquí estamos cometiendo el error ese, ¿no? De tener interfaces e implementaciones en el mismo lugar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, crearnos otro proyecto, ¿verdad? Que tenga las implementaciones y, es decir, las interfaces. Para eso también vamos a hacer el uso de nuestro amigo el Git, que ya tiene todo esto hecho. No sé si voy rápido o algo me dicen. Aquí la idea es que ya esto se refactorizó automáticamente y tenemos a la aplicación de consola
pero tenemos un proyecto que solamente tiene interfaces, ¿verdad? Aquí están todas las interfaces solamente, y bueno, este libro que las interfaces dependen de él. Sí. Tenemos otro proyecto aquí que mantuvimos solamente con las implementaciones. Y decidimos hacer otro proyecto para el acceso a datos, porque uno, de cierto punto, uno cuando está haciendo la arquitectura de un software, uno va dividiendo en diferentes capas. Y es conveniente que cada una de las capas tenga sus referencias y sus cosas separadas, ¿no? En este caso, por ejemplo, que tenemos referencia al LightDB, vamos a hacer un proyecto que va a ser exclusivamente para la implementación del acceso a datos. Por lo tanto, por ejemplo, este proyecto de aquí, lo que usa es las interfaces. Este proyecto que está aquí no tiene idea de cuál es la implementación del LightDB. Aquí, por ejemplo, yo estoy usando el storage a través de su interfaz, pero en este proyecto no hay una referencia, no hay una idea de dónde se implementó dónde se implementó esta interfaz. Por lo tanto, estamos desacoplando los proyectos en proyectos de interfaz y proyectos de implementación. Hasta ahí quedamos, ¿no? Ya ese es el paréntesis que hicimos para la parte de arquitectura, ¿no? Ahora, hubo un punto. Sí, dime. Vos en el proyecto principal que tiene el main, Sí. tenés que hacer el include del proyecto de las interfaces, el proyecto de las implementaciones, y ahí, Sí. cuando armás los constructores, ahí recién le pasás la referencia. ¿Qué pasa? Que nosotros, como él decía, esto no es mágico. En algún punto tiene que linkearse la implementación con la interfaz. Eso no se linkea automáticamente, porque yo hacer una interfaz y una implementación no se unieron en el aire y nada de eso. Eso es lo que se le llama el composition root, es decir, la raíz de donde yo voy a componer armar todo el armado ese entre interfaces e implementaciones, ¿no? El composition root, pueden leerse este libro, a ver, que salió es la segunda versión del libro. Es una propaganda aquí, páganme algo el autor. Pero si ustedes quieren ver, por ejemplo, cómo hacer el composition root y el composition root en diferentes proyectos, porque no es lo mismo hacerlo en una aplicación de consola que hacerlo en una aplicación de Windows Foundation, es decir, de web service, ¿no? Ni es lo mismo hacerlo en una aplicación en un MVC, ni en Java, en diferentes proyectos. Hay diferentes formas del lugar donde voy a componer las interfaces o implementaciones. Pero bueno, aquí básicamente, que es una consola, que es el más sencillo de todo, lo vamos a hacer en el origen, ¿no? Cuando nosotros anteriormente, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos esto, en nuestro primer proyecto. Teníamos un objeto boot proceso, y ese objeto se le pasaba un string y procesaba los libros, ¿no? Estamos hasta ahí, ¿no? El cambio que nosotros hicimos ahora es que este boot processor, en vez de recibir anteriormente, no recibía nada, y ahora hay que meterle todas las implementaciones que va a usar, ¿no? Porque si vemos aquí dice, esto recibe esta interfaz, esta interfaz, esta interfaz. Bueno, aquí en este punto es donde yo le voy a decir qué implementaciones va a tener esa interfaz. Para eso vamos a llegar y vamos a poner var. Lo primero que recibe es un data provider, books data provider, recibe new stream book data provider. Así, entonces ya le vamos a pasar el book data provider, ¿no? Hay que hacer lo mismo con las otras dos. Ya eso está hecho aquí abajo. Es decir, nosotros tuvimos que, para armar el parser, entonces el parser te va a requerir, como lo hicimos recursivo, ¿no? El parser te va a requerir el validator. Entonces tengo que armar el validator te va a pedir el logger. Entonces tengo que armar el logger
y así sucesivamente tengo que ir armando una a una todas las dependencias que va a tener cada uno de estos objetos, ¿no? Y al final al objeto principal yo le voy a pasar sus dependencias específicas y ya. Pero bueno, no sé si alguno se habrá dado cuenta, alguno se puede percatar de que esto es un desastre, ¿no? Porque si nosotros tenemos un proyecto como los que tenemos en la vida real, tenemos cientos de dependencias. Si nosotros a cada una de las clases tenemos que ir especificándole la dependencia, pues nos vamos a tomar un buen tiempo en lograrlo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, esto se llama Poor Man Dependency Injection, es decir, inyección de dependencia de pobres. Como que los pobres no tienen recursos, ¿no? Digamos, de alguna forma, ¿no? Es como le pusieron el nombre ese. Es como que el pobre no tuvo más oportunidad de utilizar una herramienta ni de utilizar nada y tuvo que hacerlo todo a manopla, ¿no? Pues esto está hecho aquí, como se dice, a los pobres, a los manopla. No hay herramientas, no hay nada. Así mismo. Pero ¿qué pasa cuando nuestro proyecto empieza a crecer? Esto se va volviendo un monstruo que no hay quien lo arme, ¿verdad? Para eso alguien ahí se iluminó y inventaron los Dependency Injection Container o Inversion of Control Container. Ahí tiene varias definiciones que básicamente lo que va a hacer va a ser una herramienta de tercero que nosotros vamos a utilizar muchas veces de tercero. Hay frameworks que ya incluyen containers ya directamente, como me puse a ver que el nuevo .NET Core ya incluye ya los containers y nosotros podemos usar una herramienta de tercero o no podemos usarla si no queremos. Nos da esa flexibilidad. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hace básicamente esto? Es lo que va a hacer es registrar cada una de las interfaces con su implementación y resolverla. Y después, hacer el dispose también. Vamos a ver en la práctica, porque esto es verdad que está medio feo aquí en esto. Pero bueno, eso lo usamos, se usa bastante. Básicamente yo, antes de entrar aquí, en los proyectos que había estado, no se usaba inyección de dependencia, ni se usaba nada de esto. Y verdad que ahora me doy cuenta que es un desastre, ¿verdad? Hacer un proyecto así. Estos principios verdaderamente están bastante útiles en la práctica, que realmente si queremos hacer unit test, si queremos hacer todo eso, es casi imposible hacerlo sin aplicar los principios estos. Por lo tanto, aquí ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a buscar este proyecto aquí, vamos a buscar nuestro buen amigo el NuGet y vamos a pedirle aquí ponemos IOC y nos devuelve que tenemos AutoFact, tenemos Ninject, tenemos Simple Injector. Es decir, existen muchísimos IOC, es decir, Inversion of Control Container. Existen muchísimos containers. En nuestro caso específico vamos a usar Unity, que como vemos creo que es el que más uso tiene a nivel de por lo menos los NuGet packages. El que más se instala es el Unity. El Unity es uno que fue desarrollado por Microsoft en un principio, pero Microsoft hace un par de años dejó de darle soporte. Por lo tanto, el soporte está en manos de otros equipos de desarrollo. Por lo tanto, pueden incursionar en otros Inversion of Control Container que también tal vez le dé más utilidad, ¿no? O tengan se mantengan con mucha más frecuencia. Pero bueno, este está bastante... ¿Qué equipos tiene, no? ¿Qué equipos? ¿Qué empresa? No sé. Busqué ahí en la página web y dice... no sé qué team, pero no es una empresa específica, es como un... Básicamente, si nos vamos aquí... Yo quiero que miren esto, miren este dato de aquí. Última vez publicado, octubre de 2015. Y yo creo que por esa misma fecha fue cuando se le dio al otro equipo el desarrollo de Unity. Por lo tanto, me parece que ese otro equipo no ha tenido la gentileza de hacer ni siquiera un check-in aquí al NuGet. No sé qué nivel de trabajo está haciendo con el Unity. Pero bueno. La realidad es que se usa muchísimo, se usa pila el Unity y para lo que nosotros queremos es más que suficiente. Vamos a instalarlo.
Lo instalamos y ya. Mira que ahora qué sencillez. Ahora aquí en la parte esta de resolver las dependencias, yo lo que voy a decirle var container recibe new unity container. Vamos a ver si me ayudan. Me ayudan. Unity container. Ahora el container punto register type. Aquí lo único que tengo que hacer es simplemente buscar la interfaz que quiero y book es decir, yo le digo esta interfaz la voy a machar a esta implementación. Simplemente eso. Yo le digo esta interfaz vamos a mapearse con esta implementación y así sucesivamente. Yo voy a ir diciéndole a todas las interfaces cuál es la implementación que va a tener. Lo voy a registrar aquí. ¿Yo puedo registrar más una implementación por interfaz? Vamos a ver ahora. Buena pregunta esa. Aquí a... ¿Qué pasa? Ya aquí este es el ejemplo en que ya tenemos registradas todas nuestras interfaces y sus implementaciones que queremos, ¿no? Aquí lo único que tengo que hacer es después decirle resuélveme este objeto. En este caso, por ejemplo, podríamos haber mejorado esto y hacerle una interfaz también al boot proceso y para que sea también flexible, adaptable y todo lo demás, ¿no? No lo hice, pero se puede hacer, debería hacerse. Pero bueno, aquí registramos cada una de las interfaces con sus implementaciones y al Unity le decimos resolve. Y el Unity se va a encargar de resolver todo el esqueleto ese, todo el entramajo ese de dependencia. El Unity mágicamente lo resuelve. Y eso está genial, cabrón. No sé hasta qué punto eso es, pero imagínense que este va a ir recursivamente por cada uno de todas las interfaces que pedimos. Ya él conoce cuál es la implementación que lleva y le va a suministrar su implementación en el constructor. A ver, la idea es que aquí el Unity por defecto funciona con el constructor. Él va a buscar en el constructor de cada uno de los objetos y va a tratar de llenar ese constructor con lo que tiene registrado, ¿no? Lo que tiene configurado. ¿Qué recibe el Stream Book Provider? El que tenés a la izquierda, arriba. La implementación que recibe. Mira al lado acá, este. A ver, la implementación, ¿por qué, perdón? Ah, ya. Bueno, aquí lo que hice fue que el string lo saqué directamente, lo pelé y le metí directamente aquí el código. Es decir, esto también podía ser una configuración, etcétera, pero lo pelé ahí por un motivo de agilizar, para no tener que estar aquí resolviendo el string ese en este punto, que sería un poco feo, ¿no? Pero bueno, como me preguntó alguien que si se puede tener varias implementaciones para la misma interfaz, sí se puede. Lo que tendríamos que ponerle un nombre. Si aquí yo quisiera ponerle logger 2, por ejemplo, lo que sea, yo lo podría hacer poniéndole un nombre a esta una llave, ¿no? Es decir, le pongo una llave y cuando yo le diga resuélvemelo con esta llave, eso va a moverlo ahora. Ya, para no... Aquí existen como decíamos, existen varias formas de resolver las dependencias en el código en sí, ¿no? La forma que hemos visto hasta ahora es la que se usa en el 90% de los casos, 95% de los casos, que es inyección por constructor.
que lo que hace básicamente es que el constructor tiene una interfaz y esa interfaz ya Unity conoce, porque lo configuramos, cuál es la implementación que lleva. Lo otro que se puede hacer es que yo puedo tener ¿qué pasa si yo tengo muchos constructores en una clase? Ahí como Unity sabe cuál constructor rellenar. Bueno, si tengo varios constructores, el Unity o la mayoría de los Inversion of Control Containers, eso va a quedarse siempre con el constructor que tenga más parámetros. Si hay un constructor que tiene 2 parámetros y uno tiene 1 parámetro, él se va a ir por el que tenga 2 parámetros. ¿Qué pasa entonces si hay 2 constructores que tienen 2 parámetros? Bueno, Unity explota. Es lo que pasa básicamente, ¿eh? Realmente es un code smell, como se le llama también, es un código sucio tener varios constructores. Uno debe tener un constructor ya, una especificación de lo que queremos, ¿no? Pero bueno, aquí si nosotros hicimos una dependencia específica, esto no es obligatorio, ¿eh? Pero si nosotros tenemos una dependencia con un nombre, nosotros aquí lo que tenemos que en el constructor le podemos especificar qué dependencia queremos. Le ponemos este atributo o este atributo, ¿no? Dependencia tal. Y ya, le estamos diciendo a Unity, le estamos indicando que en este constructor queremos esta dependencia. Y si tenemos varios constructores, pero queremos especificar qué constructor nosotros queremos específicamente que funcione que haga que el Unity resuelva la dependencia de ese constructor específico, pues le ponemos este atributo, injection constructor. Y si tenés varias, ¿quieres registrar varios tipos para varias interfaces en la interfaz? Vamos a probarlo, ¿eh? Para que no quede como que... Vamos aquí y le vamos a decir a este, tenemos otro constructor, tenemos un constructor por defecto y este otro constructor, ¿verdad? Si yo le digo esto a Unity, el Unity se va a encargar de resolver este constructor. Si yo le digo aquí también dependency y le pongo my provider, aquí entonces tendríamos que crear una a todo esto. Podemos correr el proyecto una vez, por lo menos. Sí, eso es lo que estoy haciendo. Sí, porque puede que ahora mismo con todos los cambios que hicimos ya se explotó todo, ¿no? Eso puede suceder también. Funcionó, ¿verdad? Vamos aquí al cosito este y se añadieron los otros dos. Es decir, en este caso, ¿qué fue lo que sucedió? Le pusimos un nombre. Si nosotros aquí no tuviéramos... ¿Cuál es la ventaja que tiene la desventaja que tiene el IOC container con respecto a componer a manopla, como lo podemos decir? Tiene alguna desventaja, ¿ves? Porque, por ejemplo, si yo aquí se me olvidó hacer este mapping, este mapeo, ¿no? Aprieto F5 y va a compilar. Pero, vámonos. ¿Qué es lo que sucede? Que explota en runtime. Es decir, que el Unity nos da la ventaja de que podemos resolver las dependencias con una facilidad enorme, pero también nos da la desventaja de que en tiempo de compilación no podemos saber con certeza de que todo está bien resuelto, ¿no? Pero eso no depende del paquete también. Debe la que bueno que te lo permite hacer. No creo, no he visto que lo hagan, ¿ves? Puede que, no sé, que alguien invente algo, pero normalmente si él en tiempo de ejecución es como se da cuenta de cómo debe resolver todas las dependencias. Y el Unity existen 3 formas de hacer esta parte de registrar las dependencias. Lo puedo registrar de esta forma, que sería la forma más tradicional, ¿no? También se puede hacer por un archivo de configuración. Yo puedo tener un XML
donde yo le meta, configure las dependencias con su interfaz. La desventaja es que el XML nadie le gusta estar escribiendo XML ni nada por el estilo. Y la ventaja del XML es que no necesita compilarse. Yo hago un cambio aquí y tiene que compilarse el proyecto para que ese cambio funcione. En XML yo lo cambio y el proyecto no se compila. Pero yo prefiero usar esto, siempre. Porque aquí me da el IntelliSense me ayuda y siempre es bueno, para mí por lo menos, que me ayude el IntelliSense. Todas las ayudas son válidas, ¿no? Lo otro aquí que podemos ver rápidamente. Existen tres. Porque yo también puedo decir aquí container.register types. Si yo uso el register types yo le puedo poner eso se llama resolver las dependencias por convención. Como que si yo tengo mis paquetes armados de una forma, por ejemplo, que la interfaz se llama igual que la implementación, solamente le quito la i o algo así por el estilo, yo puedo agregar aquí una convención que le diga los paquetes. Es decir, yo puedo no sé cómo hacerlo, pero se puede hacer de que al Unity yo le diga los paquetes, las implementaciones que se llaman igual que su interfaz, resuélvelas automáticamente y él se va a encargar de evaluar toda la assembly completa con reflection y demás. Pero eso es justamente lo que queríamos evitar, ¿no? Tener que las versiones y las clases se llaman igual. Exactamente, por eso es que yo digo que no tiene mucho sentido. Pero yo también podría decirle, no sé, que configurarlo de que si existe una única implementación que ya se la asocie directamente. Como que ya yo puedo hacer convenciones y que no tengo que, me ahorro todo este código que escribí aquí. Pero bueno, para hacer convenciones también el equipo de desarrollo tiene que estar bien enfocado cuál es la convención y bien documentado para no hacer un desastre, ¿eh? Sí. Pero bueno, hasta aquí hicimos entonces la parte de construir el árbol de dependencia, ¿no? ¿Qué pasa aquí adentro? Lo mismo con el parser. El parser, yo lo que hice aquí fue ponerle un constructor. En este caso acabamos con todo esto, ¿no? Pero bueno, lo que había hecho aquí era ponerle un constructor y este constructor va a tener la interfase y ya Unity se encarga de resolver toda esa interfase y así recursivamente en el parser, en el validator también. Es decir, la declaración de los register tiene que ir en algún determinado orden o tiene que ser más específico. registren en cualquier orden, eso no importa el orden, lo que importa es que estén todos bien registrados, si no, explota. Y un círculo no lo resuelve, ¿no? Una circularidad. Depende de B. Las dependencias circulares en C# eso es como prohibido, eso es una mala práctica, muy mala, hacer dependencias circulares. Nunca deberían estar, ¿no? De hecho, si tú tienes aquí una referencia circular, tú haces una referencia a un proyecto y este proyecto a otro y el otro a este mismo, el C# no te lo permite, te da un error. Porque las referencias tampoco pueden ser circulares. La dependencia tiene que ser un árbol, no puede ser un grafo eso cerrado. No. Entonces, bueno, vamos ahí ya concluyendo. Por aquí lo otro que tenemos es el method injection. Que nosotros en vez de inyectar a través del constructor, también podemos inyectar a través de un método. Lo que pasa es que esto tiende a confundir, por lo menos a mí me confundió la primera vez que leí el concepto, porque yo pensaba que era que aquí, por ejemplo, yo tengo un método en el process book, yo le paso las interfaces aquí directamente y el Unity la resuelve. No es eso. Lo que quiere hacer es sustituir, si nosotros en vez de usar el constructor queremos usar otro método, en vez del constructor, sí se puede hacer también, ¿ves? Y eso lo podemos hacer utilizando injection method. Aquí le ponemos injection method y ya le estamos diciendo al Unity que no busque con ningún constructor porque no hay constructor. Aquí tiene que buscar en este método. Apretamos F5 y vamos a ver si funciona. Y vámonos. Funcionó, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicimos?
¿Esto cuándo es útil? El método injection, ¿cuánto es útil? Bueno, hay veces que nosotros nos encontramos en código que está legacy, que es un disparate de código, y vemos que tiene un constructor, que ese constructor depende de una clase base, y nosotros no queremos contaminar ese constructor con más interfaces, ¿no? No sé si logro poner el contexto, ¿eh? Entonces decidimos, por ejemplo, crear un método específico para resolver nuestras interfaces. Se ejecuta después del constructor enseguida. Nosotros podemos, sí, exactamente, se ejecuta cuando está resolviendo el Unity. Incluso podemos resolverlo, podemos mezclar, podemos tener la inyección por constructores y por métodos al mismo tiempo. Y el Unity se va a encargar de suministrarle las implementaciones a todo el mundo, ¿eh? El mejor de los casos siempre es el constructor, porque es el más lógico. Cuando un usuario va a usar la clase, ya está viendo que tiene cuáles son las interfaces o las dependencias que va a utilizar, el constructor mismo se lo dice. Pero bueno, son las posibilidades que tenemos para si algún momento chocamos con algo así, ya podamos resolverlo. Y lo otro es el property injection. El constructor y el método te la resuelve también. Es lo que hace resolverlo. A ver, te la resuelve, depende de la variable que se le asigne, ¿eh? Si es la misma variable, pues te la resuelve 2 veces y se la asigna 2 veces. No sé el orden cuál será. Pero bueno, lo otro es que tenemos es el property injection, que en Costar se usa, es strategy. El hecho es que le ponemos dependencia a una property. Aquí, por ejemplo, en vez de usar esto aquí, yo le digo que esto va a ser una property que se va a llamar Book Data Provider. Va a tener aquí un get y un set, ¿no? Así. Vamos a borrar el segundo y coma. Y yo le digo aquí, simplemente con decirle aquí dependencia, ya. El Unity se va a encargar de llenar esta property con sus implementaciones que necesita. Aquí abajo ya puedo borrar esto, porque no lo necesito. Por supuesto, siempre vamos a ver de que lo mejor es tener un método y tener las interfaces ahí, porque es lo más claro, es lo mejor, pero bueno, tenemos esta flexibilidad también. Son como posibilidades que también nos brinda el container, ¿no? Y puede llegar un momento que no sabes ni por dónde. Ahora, ¿qué cosa? Un code smell o un código sucio aquí puede ser que el constructor tenga muchas dependencias. Si el constructor tiene muchas interfaces, vamos a tener 10 interfaces, eso es una señal o un síntoma de que nuestro código tiene demasiadas dependencias. Tal vez debamos refactorizarlo y crear otras entidades, delegar en otras entidades esas dependencias y armar de otra forma nuestro código, pero es para meditar cada vez que tengamos un constructor con mucha dependencia, hay que pensar a ver qué estamos haciendo mal, o qué podemos mejorar ahí. Eso es como pista que nos van dando el código en sí, que podemos ya como programadores ir mejorando, Y bueno, por último entonces nos queda, no sé si se ve muy bien, pero la idea es que nos queda, este fue el diagrama de clases que nos queda finalmente, donde vemos que todas las flechas apuntan hacia las interfaces, todas las flechas. Ese es nuestro objetivo, Nuestro objetivo de dependencia inversion es no depender de implementaciones, sino de abstracciones. Esta implementación depende de estas abstracciones. Esta implementación depende de esta abstracción, o la implementa. Todo el mundo apunta hacia las abstracciones. Vamos a ver, aquí llega nuestro amigo Mike. En nuestro proyecto tenemos uno de nuestros stakeholders, o product owner, no sé qué cosa es, pero que él llega y a cada rato piensan y vuelven a pensar. Eso es una cosa súper interesante. Y llega y me dice, bueno, no debemos seguir leyendo la información desde un string, sino desde una llamada a un web service. ¿Qué hacemos? Vamos a ver aquí. Es decir, no vamos a utilizar más un string, sino vamos a utilizar un web service. ¿Qué podemos hacer? No diría cambiar la implementación, sino creamos una nueva implementación y configuramos el Unity y le decimos agarra esta otra implementación. Es decir, que ningún código tuvo que cambiarse, nadie se cambió, simplemente le inyectamos otra dependencia a nuestra interfaz y se acabó el problema, ¿verdad?
Sí, eso después lo vamos a ver en la siguiente, eso, que todo está relacionado, como decía, todo tiene que ver. Se debe añadir un nuevo campo a los libros, en este caso el autor. Imagínense que queremos tener un autor, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver aquí, ¿cómo podemos añadir un autor al book processor a nuestro libro? Bueno, el parser, por ejemplo, va a seguir siendo el mismo porque se van a seguir dividiendo por el carácter este de tenemos que cambiar el validator, ¿así? El validator, y tenemos que cambiar el mapper. Y además tenemos que cambiar el storage. ¿Y con el book qué haces? Cambiarlo, no El book, claro, lo cambiamos, eso es lo primero. Es decir, cambiamos... una pregunta, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, ponele que el logger, ¿no? Ahí estás escribiendo la consola. Sí. Pero ponele que, no sé, si hay un tipo de error X, quiero que el mensaje del correo me lo manda por SMS, ¿no? Entonces tendrías dos clases que... Ese es uno de los que puse aquí. Díganme una cliente que sea mujer ahí que ustedes conozcan. La Debbie. ¿Cómo? Debbie. Karel. Bueno, esa es Kari, que viene aquí, que también empieza ahí a patearle a uno el trasero. Y dice, bueno, queremos cambiar la forma en que se guarden los mensajes. En vez de guardarlo en una consola, en una consola queremos meterlo en el Event Viewer, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer? Hacemos una nueva implementación del iLogger, ¿no? Le metemos un Event Viewer Logger y simplemente a la hora de la configuración configuramos que en vez de usar use el Event Viewer Logger. Yo creo que lo que preguntaba Galea... Si se puede tener alguna condición en la que digas, bueno, usaste esta implementación para la interfaz, si pasa tal cosa y si no usa otra. No sé. O que vos tengas la implementación con la regla que no se confiera. Sí. No, lo otro que se puede hacer es... Lo otro que se puede hacer aquí en el código es lo que le decía. Nosotros dentro del código podemos decir, al Unity le configuramos que esta interfaz va a tener una implementación que va a ser la que va a ser por defecto, ¿no? Pero nosotros en un código específico podemos decirle que aquí, por ejemplo, el book parser, en vez de usar use otro. Explícitamente le decimos que aquí va a usar Por lo tanto, a la hora de nosotros configuramos los dos. Configuramos uno con nombre y uno general, ¿no? Cuando el Unity vaya a resolver en la interfaz de forma, si no viene ninguna dependencia aquí puesta, va a resolver el parser por defecto, ¿no? El que le configuramos por defecto. Pero si nosotros le ponemos este atributo, le decimos al Unity que en este caso, en esta interfaz específica, en este contexto, no queremos el por defecto, sino que queremos específicamente. Ahí de esa forma nosotros podemos jugar con eso y ir cambiando, porque el logger, ¿verdad? A veces no queremos el mismo logger en todos los lugares. Queremos almacenar los libros en una base de datos MySQL. ¿Qué hacemos? Una implementación nueva. Una implementación nueva que implementa esta interfaz y ya. Por eso la importancia de que nuestras interfaces sean genéricas. Si nuestra interfaz aquí dependiera del string, se acabó la generalización, se acabó todo y echamos a perder nuestra adaptabilidad de nuestro código. Por último, me gustaría mostrarles, ya para terminar, cómo quedan los unit tests en este tipo de código. Porque dijimos que una de las ventajas es que se pueden hacer unit tests, ¿verdad? Vamos a eliminar esto. Para eso hice uso de mis favoritos, que son ¿dónde está? Unit test. Unit test. Para eso hice uso de mis frameworks favoritos aquí, que son el NUnit, para lo que es la parte de los test unitarios, y hacer los asserts y esas cosas, y el Fake It Easy, para hacerle fakes, que le hace fakes a las interfaces automáticamente. Agarras una interfaz, le dices hazme un fake,
y ya te crea el objeto y hace esa serie de cosas. Y yo le digo a la interfaz, cuando llames a este método, devuélveme tal cosa. Y al fake mío vamos a verlo, ¿eh? Aquí el mapper, por ejemplo, el mapper no tiene ninguna dependencia, ¿no? El mapper yo le dije, yo le paso la entrada y le digo que la salida sea como yo quiero, ¿no? Pero tenemos el parser que sí tiene dependencia, ¿no? El parser tiene dependencia de validator y el mapper, ¿no? El objetivo mío es cuando hago un test unitario, que el test sea verdaderamente unitario, que lo que estemos testeando sea el system del test, es decir, el método que nosotros vamos a testear. Porque si nosotros hacemos dependencia, como vimos con new, o dependencias, lo más horrible que yo veo es que a veces hacemos helper con clases con métodos estáticos, y eso es horrible porque nuestro método aquí ya directamente está, el método que nosotros implementamos directamente ya está soldado con esa implementación estática. De manera que no podemos hacer un fake, no podemos hacer nada, ¿no? Eso es como uno de los codes mail más grandes, es los helpers con clases estáticas. Eso para mí es de lo que más nosotros tratamos de refactorizar siempre, ¿eh? Aquí, por ejemplo, nosotros en el parser le decimos, bueno, este parser va a recibir un fake, que le digo al autofixture, generamos un fake del parser y un fake del mapper, ¿no? Le paso esos fakes aquí y se acabó el problema. Aquí yo le digo, llámame al método validate. Ahora los fakes yo los puedo fakear, ¿no? Le puedo hacer un fake también al resultado. Yo le digo al fake del validator, cuando llama al validate, cuando en el código mío se llama el validate, él va a retornar true. De esta forma yo estoy componiendo mi test, ¿no? Y cuando se llame al mapper, él va a retornar este book que es el que yo quiero que retorne. Cuando mi código vaya a entrar acá adentro, él va a llegar aquí y va a decir book validator es el book fake, ¿no? Y el fake cuando llama validate me va a retornar true, porque fue el fake que yo le metí. De esa forma el unit test mío lo que estoy probando es que funcione el parser este. A mí no me interesa que si funciona el validate, no me interesa que funcione el mapper. A mí lo único que me interesa que funcione es el parser, ¿no? Eso es lo que es un test unitario. Y cuando vamos haciendo test, como es el TDD y toda esa onda, ¿no? Que nosotros vamos haciendo test y nos vamos dando cuenta de que hay cosas que mejorar en los tests. Por ejemplo, aquí yo me di cuenta que en el test este que le hice al validator, me di cuenta que si yo llamaba al validator, aquí yo le puse un número con punto, pero el idioma que tiene este sistema operativo, por desgracia, es español. No sé a quién se le ocurrió eso. Entonces, cuando yo llamaba aquí al validate, resulta que cuando hacía el parser, como lo tenía sin esto antes, ¿no? El parser me parseaba mal el número porque entendía que el punto era el punto de los miles. Entonces se mareaba esto. Entonces, por eso es que las unit tests ayudan mucho, ¿eh? Cuando yo hice el unit test, yo me di cuenta que a este método yo tenía que meterle un invariant aquí, culture invariant. ¿Por qué? Porque mi fichero va a ser invariant. Para cualquier cultura va a tener el punto, ¿eh? En español, en inglés, en ruso, en chino. Por lo tanto, el unit test te va a ir guiando hacia hacer el código mejor y al mismo tiempo, lo que decía, si no hacemos los principios solid, si no los aplicamos, los unit tests son prácticamente imposibles. Lo que terminamos haciendo siempre son integration tests, que al final lo que hace es probar que se integran todos los componentes, pero no hacemos test unitario nunca, ¿eh? Y aquí ya yo le digo, cuando llames al log warning, va a retornar nada, no me interesa que haga nada de eso, porque no me interesa cómo funciona eso. Cuando llamo aquí, hace eso específicamente, ¿eh? Y aquí yo le digo, aquí en este caso yo quiero que funcione el login, yo le digo boot process. Por ejemplo, el boot proceso, que es el orchestrator. ¿Cómo se hace un unit test en el orchestrator? Yo lo que tengo que hacerle unit test, si acaso, es que funcione el pasamano, ¿no? Que se pueda pasar de uno a otro y lo pase bien, ¿no? Yo le digo, cuando llames al getBootData, retórdame las líneas. Cuando llame al parse, retórdame el libro. Y cuando llame al persist, no haga nada. Acá abajo los hacer, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer? Decirle que la llamada al parser se debe haber hecho una vez. Yo testé que cuando se entra a mi método, se llamó una vez a ese provider, se llamó una vez, ¿no? Después yo le debo decir que al book parser se va a llamar una vez
y con este objeto, que fue el que yo le configuré que iba a retornar de arriba. No quiero tampoco pasarme aquí tanto, ya terminar con esto, pero no quiero pasarme tanto los unit tests, pero la idea es de que los unit tests se pueden hacer de una forma más sencilla y unitarios realmente. No son unit tests de estos fantasmas que hacemos de integración, que integran 700.000 millones de cosas. No. Malas prácticas. Está el Service Locator. ¿Cuántos han escuchado Service Locator alguna vez? Los que trabajan en Costar. En Costar hay una cosa ahí que se llama Service Locator, que lo que hace es, eso es un antipatrón directamente. Bueno, no la vemos, ¿no? El Service Locator. El Service Locator lo que hace es que aquí en la parte mía de armar todo esto, yo le digo al Service Locator, le estoy diciendo, déjame ver si es este aquí, ajá. Yo lo que hago es como un objeto enorme, un objeto que tiene conocimiento de todas las interfaces y todas sus implementaciones, ¿no? Ese es el Service Locator. Él se va a encargar de devolver el servicio que necesite cada interfaz. Y entonces, ¿cómo se usa esto? Pues aquí en la clase que nosotros tenemos, nosotros aquí dentro le decimos Service Locator, dame la instancia que tú tienes configurada para esta interfaz. ¿Estamos bien? Esto es Service Locator. Hay veces que en Costar, por ejemplo, nosotros tenemos un iService. El iService es una interfaz que por detrás lo que tiene es esto básicamente, ¿no? Sí, como que abstraemos esta parte, pero bueno, básicamente es esto. Lo que hacemos es obtener una implementación específica. ¿Qué es lo que pasa con el Service Locator? Que, como vimos, es una cosa horrible. ¿Por qué? Porque no nos brinda, no podemos tener en el constructor las interfaces que nos brinda más visibilidad a la hora de nosotros leer el código, tenerlo en el constructor. Pero a veces es un mal necesario, porque no sé, por lo menos Bruno, que lo ha usado, hemos visto que muchas veces no hay forma de utilizar la inyección de dependencia, porque hay casos en que nosotros tenemos un strategy, por ejemplo, que aquí la forma de yo obtener la interfaz que voy a obtener depende de una variable o depende de algo específico, y en ese caso yo en el constructor no tengo claro cuál es la implementación que quiero. Entonces, cuando yo no tengo claro la implementación que quiero, pues no me queda otra que recurrir a este viejo amigo, Service Locator, y decirle si la variable es tal property type, en nuestro caso, si el property type es industrial, obtén esta implementación. Si el property type es esta otra implementación, ¿ves? De manera que nos obligamos entonces a usar el Service Locator, porque le decimos a este que conoce cuáles son las... Le decimos aquí y le decimos cuál es la implementación que queremos, ¿no? Sí, que es un mal necesario. Y bueno, lo otro no lo voy a explicar porque inyección legítima es cuando tengamos un constructor por defecto que le metemos todo con new, ¿no? Y tenemos otro constructor que funciona para Unity, ¿no? Entonces ahí de esa forma decimos, bueno, por aquí tenemos lo mejor de los dos bandos. Podemos usar el constructor por defecto y ya lo resuelve todo, y tenemos el Unity y resuelve con el container, ¿no? Pero eso es algo ilegítimo, algo bastardo, como se dice por ahí, como que es un antipatrón. No debemos usar esas prácticas para nosotros hacer el código bien, no estar engañándonos ahí y armando reguero, ¿no? Resumen, refactorizamos para clarificar en métodos más pequeños que tienen una responsabilidad. Refactorizamos para extraer en interfaces, ¿no? Utilizamos el patrón de la escalera para que las interfaces y las implementaciones estén en proyectos diferentes. Quedamos que vamos a usar inyección de dependencia casi siempre cuando programamos bien con inyección por constructor, que es lo más adecuado, ¿no? Y bueno, debemos evitar los new a toda costa y usar dejar que Unity haga su trabajo. Para eso lo compramos, ¿no? Lo incluimos en nuestra... y evitar métodos privados, estáticos, clases helper enormes y cosas de ese estilo. Bueno.
Sigue con el SD, ya estamos. Si alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera aclarar, lo que quiero es el siguiente miércoles, creo. Consulta. Sí. El evitar los métodos privados lo resuelves creando otra clase que te resuelva ese método privado. Exactamente. Sí, en el primer código que nosotros refactorizamos, todo privado. Después lo llevamos a Por clase. eso no le puedes testear, entonces lo tiras por otra clase. Exactamente. Y así puede ser testeado. Otra clase, y en este caso, en vez de otra clase, a otra interfaz con clase, sí, para que quede más armado todo. ¿Alguien más? ¿Ya? Y a veces cuando estás inyectando dependencias es bueno que la key se la encuentra tener por default. Sí, eso nos ha pasado también. Pero bueno, lo ideal es que lo hagamos bien, ¿eh? Que armemos todo lo que tenemos que armar. Si no lo armamos bien, Claro, pero marchamos. a veces cuando estás haciendo el código no sabes todo lo que te puede venir, digamos. Entonces, si esa clave no depende de vos, digamos, bueno, va a pasar algunas veces. Sí, eso nos ha pasado. Tenemos que buscar a ver todos los tipos que podría ser y meterlo en. Sí, nosotros en el Service Locator podemos armarlo de diferentes formas. Podemos armar un Service Locator, por ejemplo, que diga, si no me resuelve la interfaz que quiero con una key, resuélveme la que va por defecto. O si no, entonces lanza la excepción, ¿ves? Eso sería útil también hacerlo a veces, porque hay veces que nos ha pasado que explota todo porque mandamos una key que no existe, un property type, por ejemplo, como key, y esa key nunca se ha implementado para ese property type y explota todo, ¿no? Entonces hay que como que defenderse de ese tipo de prácticas, ¿no? En la siguiente miércoles, que espero que así va a ser un poco más corto, ¿no? Porque aquí nos pasamos un poco, discúlpeme, vamos a hablar acerca del Open Close y vamos a hablar del Interface Aggregation Principle. Estos dos patrones, estos dos principios son sumamente útiles y aquí es donde vamos a ver realmente el potencial que tiene todo esto, porque aquí convertimos una clase en 20 clases, ¿no es verdad? Esto a primera instancia podemos decir que no tiene mucho sentido, que es un poco tedioso estar escribiendo toda esa cantidad de código, pero en la siguiente training vamos a ver cuáles son las potencialidades enormes de extensibilidad sobre todo, que nos brinda esto a la hora de querer hacer un caching, a la hora de querer hacer un timing, a la hora de querer lo que sea. Vamos a ver lo que son los patrones decorator, el patrón strategy, el patrón cómo hacer composición en lugar de herencia, y vamos a ver toda esa pila de temas con ejemplos bien concretos también, como hicimos hoy. Y bueno, muchas gracias. Muy buenas.